Muy bien, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Como todos los miércoles, o tres sí y no, que hemos estado desde septiembre con vosotros y vosotros con nosotros. Y bueno, pues vamos a hacer un último avance en el taller de Asumir la vida con sabiduría, que es una aplicación preciosa de las leyes y que, bueno, pues que queda una parte muy interesante y tal para que pues, repasemos y luego pues sí que nos gustaría abrir micrófono para saber un poco algunas cosas de vosotros que os apetezca compartir y que tengan que ver con todo este trabajo que hemos estado desarrollando, si verdaderamente en algún momento hemos podido llegar a poner a la práctica, o bien generando acciones o bien no accionando, es decir, esto que hablábamos de perder el año. Hemos perdido el año durante este año, ¿cuántas veces? Si no tuviéramos leyes, ¿cuántas veces lo hubiéramos perdido? Es una cuestión de estadísticas. Esas son las grandes pruebas del algodón, que son las científicas, en las que uno tiene la prueba científica, de si realmente ha hecho acting outs, es decir, agresiones impulsivas, ha podido contenerlas. Nosotros agresiones impulsivas, por ejemplo, le llamamos perder el año, es decir, entrar al trapo, decimos en España, que es decir, no ser un buen hipnólogo, no ser un buen conversador, es decir, a alguien que puede en un momento dado aplacar un despunte de agresividad o de conflicto, ¿no? Y haber entrado a ello, ¿no? Y que a lo mejor algunas veces no se ha entrado, y entonces esa es nuestra gran victoria. Y eso es un poco lo que queríamos saber. Nosotros también pues, compartiremos nuestra experiencia, que la hemos estado compartiendo a lo largo de todos estos meses, todo el tiempo. Os hemos dicho que no nos hemos iluminado, pero que sin embargo nos ha ido muy bien en algunas áreas. Hemos sentido una gran satisfacción de haber podido generar más armonía y menos conflicto en nuestras relaciones, y ha sido gracias a esta información y a la práctica de la misma, lo cual no quiere decir que no vayamos a seguir teniendo que aprender, es decir, cometiendo errores. Vamos a seguir cometiendo errores, que es lo mismo que vamos a tener que seguir aprendiendo, y eso es una maravilla. Larga vida al aprendizaje. Y bueno, dicho esto, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Te quería saludar. Hola a todos, pues bien, muy contento de estar aquí con vosotros de nuevo. Es un momento, es un paréntesis en la semana de satisfacción, de compartir, pues de alegría, de alegría. Eso es suficiente ya motivo para estar aquí. Y hombre, hoy que vamos a hablar de emociones y sentimientos y de las diferencias, la alegría, por ejemplo, es una emoción que si se interpreta bien, es decir, produce mucha paz también, ¿no? Es decir, para ti la alegría y la paz deben de estar bastante unidas, ¿no? Absolutamente unidas, indistinguibles casi. Entonces, pues, bienvenido sea Sin esto y... distinguirlas casi, ¿verdad? Eso es. Y luego Es- la alegría de ver a los amigos que quieres y tal. Entonces, claro, eso produce subidón y a los tal, ¿no? afines, a los buscadores, a los que estamos todos embarcados en este mundo espiritual, que tenemos que hablar algo del espíritu también, que lo dejamos otro día ahí colgando, ¿verdad? Muchísimas gracias y tal por recordármelo. Mira que el otro día además se me traspapeló el recorderis, sí, es decir, sí, porque efectivamente ahí nos quedamos el otro día y bueno, pues voy a seguir saludando y luego pues vamos a empezar la clase así, porque es una clase empezando a hablar qué es el espíritu, cuando hablan de esa chispa divina, cuando hablan de esa esencia, cuando hablan de algo y tal, ¿no? Que es no nato. ¿Mm? Es decir, no nacido, luego algo, si lo que no nace, es decir, hay una ley universal que dice que todo lo que nace muere, y esto es no nato y tal, ¿no? Entonces, claro, todos nos quedamos, sobre todo los que queremos encontrar comprensión y tal, y no nos aferramos a la fe, hemos hablado de que hay otras maneras de recibir información y de verificar información, pero sí que me interesa mucho que nos des tu punto de vista y tus definiciones como científico. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, Mario. Es un placer. Ha sido un placer y volverá a seguir siendo un placer. Hola, Jorge. ¿Qué tal desde México? ¡Fua! Bien, muy bien, Tío Isa. amigo. Estupendísimo, estupendísimo. Muy bien, contento de compartir este espacio nuevamente con todos ustedes. Alegría, felicidad, placer. Pues nada,
Bienvenidos nuevamente a todos los que nos acompañan. Vamos a Muchos seguir recurrentes, disfrutando de ¿verdad? tu PowerPoint, que es increíble, y os lo vamos a compartir para que tengáis prácticas en verano y para que podáis repasarlo, porque son cosas que estamos haciendo Claro que sí. y que los que vienen aquí son correspondientes con recibirlo, con lo cual lo vamos a hacer con mucho gusto a todos los inscritos, compartiros este PowerPoint que hoy vamos a terminar y que nos has hecho, Jorge, porque, bueno, pues es también el trabajo de la retaguardia, ¿no? Es decir, te dedicas horas a la semana para este espacio y tal, ¿no? Con tu creatividad y tu capacidad de resumen también, porque es un taller Gracias. larguísimo, o sea, Sí, horas y es horas y brutal. días. Y bueno, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para resumirlo y enviar la información sintetizada, ¿verdad? Para que sea como estas dosis homeopáticas, pero que gotita a gotita nos vayan impactando, ¿no? Pues sacas el núcleo, sacas la savia, ¿de acuerdo? Del contenido del taller y tal. Es verdad que me dijisteis, ¿estás segura que vamos a hacer asumiendo la vida con sabiduría? Y de repente miré y eran como 12 módulos de 50 páginas cada uno, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues vamos a ver cómo nos las arreglamos y tal, ¿no? Y nos las hemos arreglado y entre otras cosas gracias a ti. Bueno, Qué bien, Jorge, pues ahora estupendo. vamos a terminar nuestro curso y tal, terminando este taller y mirando a ver un poquito también qué resultados hemos obtenido los que hemos estado viniendo por aquí. Hola, Felipe. Hola Isa, hola a todos, ¿qué ¿Y tal? qué tal? Aquí, bien, todo bien, aquí adaptándonos al calor y bien, contento y, Adaptándonos al calor, sí. y contento también de cerrar otro ciclo de leyes, vacacioncitas para venir con fuerza luego otra vez a reiniciar, así que muy contento. Muy bien, ¿y vas a viajar este verano por fin? Pues no, voy a México, pero a final del verano, voy a finales de agosto. Muy bien. Y nada, estaré por aquí, iremos por aquí a algún lado, pero no, estaremos aquí en Sí, España. al fresquito, iréis a algún lado al fresquito, ¿no? Muy Llevar bien, los Ana, perros ¿estás a por ahí? nadar, llevar los perros a nadar y esas cosas. Esas fotos que ponéis por Facebook con los perros nadando son una gozada. ¿Dónde son? En Galicia, ¿no? No, eso, lo de este fin de semana es en un pueblo de Aranda, Aranda del Duero, en la Ribera del Duero, además en el centro de la Ribera, donde están todos los vinos. Sí, sí, Ribera del Duero y tal, ¿no? Alguna vez nos hemos tomado un riberita juntos. Pues allí que tengo un amigo que le trabajo los caballos y fuimos y aprovechamos que tienen un pantano y a nadar con los perros. Son perros de aguas, además, es Me decir, perros fascina. nadadores que les gusta. Muy bien, Felipe. Ana, ¿estás por ahí? A ver si te veo. Sí, aquí Sí, te he estoy. saludado antes, es verdad, es que no te veía. Sí, ¿Qué sí, sí, tal, sí. Ana, guapa? Pues bien, bien. Aquí ya casi finalizando nuestros webinars de leyes y este sábado de inteligencia relacional con la naturaleza para coger fuerzas, casi vacaciones y adaptándonos un poco al calor, como dice Felipe, ¿no? Porque eso sí que es un proceso de adaptación. Bueno, está siendo Pero ciertamente, por lo menos por aquí, por los madriles y tal, la progresividad está siendo bastante amable, ¿eh? sí, no, Porque y hemos es lo tenido... que hay. Y además es lo que hay, tienes razón. Muy Es lo bien. que hay. Muy de acuerdo. Pues antes de empezar con el PowerPoint, Mario, adelante. Si nos quieres compartir algún PowerPoint tú o no. No, sí, tampoco quiero acaparar nada, sí, No, simplemente acaparar no, estaremos encantados de escucharte. Acapara, es por una favor. cosa bueno, conviene recordar de vez en cuando, sobre todo para entender el paradigma en el que seguimos metidos. Entonces, no es cuestión de echarle la culpa por René Descartes, ni mucho menos, pero la cosa parte de ahí, de cuando este hombre dijo que, bueno, que mente y materia estableció ese dualismo y dice, pertenecen a dominios diferentes. Y entonces A dominios. dejó el tema de la mente a la Iglesia y el tema de la materia a la ciencia. Entonces, a partir de ahí se estableció un dualismo casi irreconciliable, en el cual la ciencia pues, se dedicaba solo al objetivo, a lo que es la tercera persona, y lo que es todo el ámbito de la mente, el espíritu, lo que podamos llamarlo, ¿no? Lo intangible, pues quedó como una especie de pseudosecreción del cerebro, al cual se le daba... Pseudosecreción del cerebro. Qué fuerte. Sí, Ay, qué muy pena. fuerte, porque además en ese paradigma mucha gente todavía sigue instalada. Entonces, gracias a Dios, otro día mencionábamos cosas de neurociencia y bueno, la ciencia, absolutamente, yo siempre estaba absolutamente convencido de que ciencia y espiritualidad pues convergerán en un momento y además son absolutamente inseparables, ¿eh? Otra cosa es las creencias que tenemos los humanos y los paradigmas en los que hemos ido construyendo nuestro sistema de pensamiento.
Pero bueno, pues el espíritu, si yo pudiera definir espíritu, pues tendría muchísima sabiduría acumulada. No te sabría decir realmente lo que es el espíritu. La única reflexión que quiero traer aquí es que, por hacer un símil informático, pues bueno, en este universo es energía y materia, y digamos que lo más parecido a lo que puede ser el espíritu, además de que tiene, bueno, hay gente que piensa incluso que el espíritu tiene cierta corporeidad, ¿no? Pero bueno, que podríamos decir que es la información. De este universo es todo información y energía. Entonces, el software podría ser la energía, el hardware, perdón, podría ser la energía, y ese software esa es la información. Pues eso es lo que más o menos estaría bajo un punto de vista más cercano a lo que hoy la ciencia y a la nueva filosofía del pensamiento humano está estableciendo como otro tipo de paradigma. A ver, un momentito, una que duda. todavía seguimos en el paradigma newtoniano. Un momento. Discúlpame, Mario. No. Sí, has dicho, por un lado, el paradigma de energía y materia. Sí, y por no, otro si lado, ponemos un símil, digamos, un símil informático, por decirlo así, el universo contiene energía e información. Entonces, la energía sería el hardware del universo y el software es la información. Entonces, lo que sí, llevamos aquí un año hablando de información, lo que estemos aquí hablando es de lo que es la parte interna del ser humano y que es la información que estamos metiendo, el programa, los programas que nos estamos metiendo. Y eso es parte de lo que es el espíritu, lo más sutil. Es decir, lo que yo quiero decir como resumen simplemente que la realidad no se entiende sin las dos versiones, sin la versión interior y la versión exterior. Incluso la versión interior, nuestro interior es capaz de alguna manera modificar, digamos, lo que dicen ahora es curvar el espacio-tiempo. ¿Qué significa eso? Que estamos creando realidad. Quedamos creando realidad con lo que tenemos dentro. Entonces vamos a meter los mejores programas dentro para que lo que se manifieste fuera sea lo mejor de lo mejor y tengamos pues esas versiones. Ahora se habla mucho también de la teoría. O sea, meternos mejores softwares. Exactamente, mejores Es decir, que la información y tal que forme parte de nosotros luego pueda no contaminar lo que se llama la energía que mora en nosotros. Correcto, y eso se traduce. Es que materia y energía y espíritu al final son parte de lo mismo. No podemos tener, como se ha dicho muchas veces, somos seres espirituales con una existencia o una experiencia material completamente. Entonces ahora en esta tercera dimensión necesitamos de este vehículo, de este traje, llámale cuerpo, para experimentar, para verificar las cosas y bueno, pues es un magnífico traje, pero bueno, que el pensamiento... Pero que es la materia. Es parte de la materia, claro, la materia, pero la materia está intrínsecamente unida a lo que es el espíritu y absolutamente, digamos, es indistinguible, casi no es que no sea indistinguible, sino que las dos interaccionan y como tenemos los programas, pues así se manifiesta nuestra realidad. Entonces, en esencia, la actitud de nuestra curva la realidad y depende mucho de nuestro interior, que es lo que estamos haciendo aquí durante todo el año, ¿no? Intentando meter un software mucho más humano, más bonito y más adaptado al medio. Qué maravilla, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Sí, ha habido personas que han escrito que han dicho que han notado ciertos cambios, que una persona me decía que ha perdido el año mucho menos, y tal, ¿sabes? Lo que me da una ternura y tal, ¿sabes? Qué maravilla, ¿no? Nosotros pues llamamos perder el año al acting out agresivo. ¿De acuerdo? Claro. Y como bien decía Gerardo Smerlin, pues esto es verificable. O sea, nosotros sí podemos verificar las actuaciones y este software que nos estamos aquí intentando comprender y adaptar y los resultados que nos traiga nuestra vida. Eso va a ser la verdadera verificación. Entonces el espíritu pues está ahí. Entonces decías, nosotros estamos creando la realidad y por tanto estamos metiendo a través de cómo alimentamos ese software y tal, con lo que ese hardware y tal, sí. ¿Sabe? Que con los software. Vamos a decir, para entendernos el lenguaje informático. Sí. Entonces el espíritu sería el hardware. El espíritu sería el software, digamos, la parte de información. La parte de información, lo más sutil, lo más intangible. Es decir, hay un cardiólogo, no me acuerdo su nombre, que Dios me perdone, que es un cardiólogo muy importante, que decía, y era un cardiólogo, dice, fíjate, después de tantos años de estudio, lo material tiene su importancia, pero es muchísimo más importante lo que no se ve. Entonces ahí en eso estamos. Es el espíritu, es lo que no se ve, lo intangible, pero no significa que solo sea de un ámbito que debe pertenecer solo a la Iglesia y a la religión, todo lo contrario.
también la ciencia tiene que darse cuenta, porque la ciencia, a pesar de todo, con lo maravillosa que es, como herramienta maravillosa de conocimiento, no deja de ser un sistema de creencias también. Que No funciona. deja de ser un sistema de creencias. Sí, absolutamente, claro. Lo cual no significa que no sea válida para muchas cosas. Ya, Claro que algunas sí. serán válidas y otras no, claro. Y otras pues van cambiando. Por ejemplo, pues los paradigmas se van cayendo uno tras de otro o se van complementando. Más que cayendo, se van complementando. Pues O ahí sea que están las hay una realidad no nata dentro de cada uno de Claro, ha nosotros. habido muchos investigadores, pues David Bohm llamaba lo que era el orden implicado, lo que Gerardo decía la ley de la manifestación, todo ha sido antes, primero fue el verbo, luego la carne, en fin, todo está recogido ahí en la filosofía perenne, y eso, lo que pasa es que a partir de Descartes, pues ya sabemos que en el mundo occidental sobre todo, pues se relegó a algo muy poco importante, por decirlo así, o esto pertenece al ámbito de la religión y allá vosotros, y la ciencia es esto. Entonces la ciencia se ha dedicado solo a lo que es el cuadrante superior izquierdo, que es solo el mundo material. Y Sí, eso, yo pues, sufrí a los franceses durante los años 80 porque estuve en París viviendo sí, y ahí la mentalidad era cartesiana, completa y total. Sí, absolutamente. y lo sigue siendo. El mundo de la facultad y de la universidad Era sigue siendo brutal, muy, sí. muy cartesiano, y cuidado con lo que dices porque puedes ir Y a a lo los que... del liceo francés, que eran amigos míos de esa época y tal, y además como muy despectiva cualquier tipo de opinión que contrastara con lo que es estrictamente cartesiano, es decir, Claro, sí, con lo que es además, estricto. luego, Y te pues... hacían además bullying y tal, es decir, si te salías de la norma de lo científicamente verificable y comprobable en todo momento, más allá a través de no dar absolutamente ninguna explicación. No, no, claro, que se convierte eso en un fanatismo al final, en una intolerancia y en Ya, una, sí, pues, sí, sí, sí. y en un cientifismo más que ciencia. El científico debe ser un hombre muy humilde y siempre abierto a cualquier tipo de conocimiento. Evidentemente, cuando tú no ves una cosa, la conclusión que puede sacar el científico es no lo veo, pero no que no exista. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario. Por supuesto, tendremos que seguir investigando a Sí, ver qué es lo que cada uno ha entendido de esto, porque a mí sí, me ha costado también entenderlo. sí. Te voy a llamar esta semana y tal, ¿sabes? Para que me cuentes un par de cosas. Muy Muy bien. bien. Vamos con el PowerPoint y tal que teníamos y para terminar nuestro taller. Nos habíamos quedado en la parte instintiva, en la que se habla de tres fundamentales, vamos a decir, manifestaciones de lo instintivo. Que uno es el generar la vida, mantener la vida y defender la vida. La parte instintiva es quizás la parte que más conexión tiene con la naturaleza, ¿no? Y no nos han enseñado a gestionar nuestro instinto, seguimos comportándonos de una manera, vamos a decir, selvática con respecto a nuestros instintos. Hay algunos que los niegan, incluso que dicen que no tenemos instintos, como si ya fuéramos dioses y tal, y como si ser Dios es no tener instinto, ¿no? Y hay una movida con eso, ¿no? Y si estamos continuamente comprobando, tal y como decía Felipe, adelante Felipe, que quería que nos contaras un poco y tal, ¿no? Sobre estos tres instintos, como sobre todo que están muy relacionados con lo que tú estás viendo continuamente en contacto con la naturaleza, y que son además en la naturaleza son justos, perfectos. Quiere decirse, no hay absolutamente nada que decir con respecto a ello, ¿no? Y hablabas también sobre la gestión que tenemos que hacer para no despertarlos, ¿no? Luego ya hablaremos sobre los humanos. ¿Qué tal, Felipe? Es que no te veo, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Sí. Sí, sí, se oye. Pues efectivamente, la parte instintiva es como si yo siempre lo que digo es que lo que tenemos es que conocer los instintos, tenemos que macerarlos, comprenderlos y entender nuestros instintos, pero por eso hay que conocer primero la parte general, que es esto que estamos hablando, que está en la diapositiva, que hay un instinto que es el de generar la vida, otro de mantener la vida y otro de defender la vida. Y eso lo tenemos en común con todos los animales y con la naturaleza y con todos los seres vivos. Eso no es estrictamente de una especie ni de nada. Gracias a esto existen las especies.
y gracias a eso sobreviven las especies. Y el perfecto equilibrio entre generar vida, mantener vida y defender vida es lo que hace que una especie se mantenga y esté. Como bien dices tú, en la naturaleza sucede de una forma perfecta, sucede de una forma muy adaptativa, que es una palabra muy importante para comprender la relajación del instinto. Los instintos realmente se mantienen relajados cuando el ser vivo aprende a adaptarse a cada circunstancia. Cuando lucho contra lo que me va a suceder es cuando el instinto se activa, porque el instinto lo que dice es, esto que me sucede no lo controlo, vida o muerte, o huyo o peleo, como lo hemos explicado muchas veces. Entonces, la capacidad adaptativa del ser es lo que va a hacer que esto se mantenga lo más equilibrado posible. Evidentemente, ni en la naturaleza, ni en los seres humanos, ni los animales que están con seres humanos, somos seres perfectos que siempre estamos equilibrados y que nunca se nos va a activar un instinto, ¿no? Eso es imposible, o sea, eso es una utopía que es mentira, además. Evidentemente tenemos picos, tenemos momentos más fuertes, tenemos cosas que nos activan un instinto otro, y por eso lo importante es conocernos, es conocer el instinto. Y yo hablaba, lo dije también el miércoles pasado, es muy importante que cada uno conozca sus límites, hasta dónde a mí no se me... eso es un poco lo que tengo que conocer. A mí qué me molesta, qué no me molesta, hasta dónde puedo estirar una goma con una persona, hasta dónde no, cuándo tengo que ceder, cuándo no tengo que ceder, cuándo tengo que imponer un poco mi forma de pensar, cuándo no, esas cosas, y eso se aprende. En la naturaleza, ¿qué pasa? Que los animales, como no tienen la capacidad mental del raciocinio, porque no tienen el neocórtex, no tienen esas estructuras mentales que les hace preguntarse el porqué de las cosas, pues ellos no divagan, no filosofan, ni se preocupan de las cosas son como son, y punto, y lo que tienen es que adaptarse de inmediato, porque si no mueren. ¿Qué pasa con el ser humano? Que nos preguntamos, y cuando nos preguntamos, que es maravilloso, yo no estoy diciendo ahora que la mente sea mala, ni muchísimo menos. La mente es un poder maravilloso que genera cosas maravillosas, que la mente también equilibrada pues, somos seres humanos. La diferencia con los animales son justamente de inicio esas conexiones neocorticales que tenemos. Y es una maravilla tener esa capacidad de razonar, de anticipar. Y de preguntarte de preguntarte, de filosofar, por supuesto que es una maravilla. Ahora, hay que equilibrarlo con los instintos, porque si solo nos quedamos, como lo llamamos nosotros y que lo hemos dicho muchas veces, con la loca de la cabeza, la loca de la casa, dando vueltas, es como el hámster en la rueda, que al final es un círculo vicioso, un bucle, que lo que me hace es desequilibrar el instinto, y cuando el instinto se desequilibra, ya sea por la circunstancia que sea, en un concepto de generar vida, en un concepto de mantener la vida, en un concepto de defender la vida, voy a reaccionar de mala manera. Es cuando... o mi cuerpo enfermando. O tu cuerpo se enferma, o tienes un accidente, o tienes lo que sea. Hay miles y millones, y para cada persona hay miles. Una pelea violenta de repente, ¿no? Y a todos nos ha pasado liándose a puñetazos o insultos con alguien, ¿no? No, y a cuántas veces nos ha pasado de una discusión con una persona, un momento así caliente. Calentón, sí. Y después decir, yo dije eso, pero si casi que ni te acuerdas lo que has dicho, porque el que ha hablado es tu instinto, no has hablado tú. Entonces, el trabajo nuestro humanito, desde esta parte etológica, humana, animal, con la naturaleza, es un poco encontrar ese equilibrio entre la mente y el instinto. El otro día escuchaba en una entrevista de una persona que decía que la paz comienza cuando dejas de hacerte preguntas. A veces hay que parar y dejar de hacernos preguntas. Hay que relajarnos un poquito. Las preguntas van a venir y las respuestas van a venir. Démosle tiempo al tiempo y espacio al espacio. Demos que la vida nos hable. Y muchas veces nos estamos obcecando en querer encontrar las respuestas, los resultados, y eso activa el instinto, porque le doy cabida a la mente. Entonces aprendamos a cuándo usarla y cuándo no usarla. Y no se nos olvide fundamental la palabra de la capacidad de adaptación. Ahí, y de hecho hoy en día se habla mucho que una especie, un individuo es más inteligente que otro cuando tiene mayor capacidad de adaptación. Exactamente. Cuando menos se reivindica.
y aparece un término precioso que nosotros llevamos mucho tiempo hablándolo, y hoy ya lo está hablando mucha gente desde el concepto etológico, que es lo que se habla de la inteligencia instintiva o el instinto inteligente, que es esto que estamos hablando. Aprende a poner en equilibrio eso que traes de fábrica, que son los instintos, que no los vas a poder cambiar, que son así, que eso, no hay forma de cambiarlo, Ni castrarlos tampoco. Nada, ni se pueden ni anestesiarlos. Ahora, equilíbralos con tu cabecita, con tu mente, con ese neocórtex, y aprende a, cuando hay que preguntar, se pregunta, cuando hay que responder, se responde, cuando hay que estar relajado, hay que estar relajado, hay momentos de interiorizar, hay momentos de estar en la sociedad, hay momentos de fiesta, hay momentos de tranquilidad, y hay momentos de todo, y adaptación. Y ahí está la clave. Y la palabra Esa es la inteligencia de los parámetros, que es una inteligencia instintiva, lo que acabas de decir. La acabas de definir impresionante. Vamos, no sé si lo hubiera sabido hacer yo mejor, que llevo 20 años dándole que te pego con lo de los parámetros. Porque además siempre se nos escapan los parámetros, y es exactamente esa inteligencia que te hace disfrutar del momento, haya lo que haya que hacer. Si toca reír, si toca trabajar, si toca comer, si toca lo que toque y tal, sabes, estarlo disfrutando, ¿no? A lo que te venga, disfrútalo. Un tiempo para cada cosa y tal, ¿no? Que eso es lo que hacen los animales perfectamente. Yo, por ejemplo, la gestión del tiempo, eso es. A mí me gusta mucho observar la naturaleza y aprendo mucho observando. Yo veo los 5 caballos que yo tengo en un corral y ves perfectamente cómo tienen cada cosa para cada momento. Y cada cosa, cuando hay momento de juego, los 5 caballos están disfrutando el juego. Y cuando es momento de dormir, los ves disfrutando como duermen. Y cuando es momento de comer, como comen de rico. Comen delicioso. Y cuando es momento de salir a pasear, pasean delicioso. Y cuando están comiendo, no están pensando en pasear. Es lo que hacemos nosotros. Sí, bueno, sí. A lo mejor no en pase, depende de tu personalidad, pero siempre estamos a ver si en algún momento vamos a encontrar el paraíso y nunca lo encontramos, ¿no? Sobre todo algunos. En fin, sí, muchísimas gracias. Aquí se habla de lo de generar la vida, mantener la vida, defender la vida. Os vamos a pasar el PowerPoint, así que ya lo podéis leer, pero hemos estado hablando muchísimo sobre ello, ¿no? La cuestión es aquí, lo que yo había visto, ¿no? Defender la vida, aquí en esta parte, se manifiesta cuando la persona siente se siente amenazada. El instinto entonces hace a las personas reaccionar con agresividad o bien huir de la situación para salvarse. Asumir esta característica del instinto significa renunciar a agredir o huir. Eso sería vamos a decir, el objetivo. Aquí va a entrar la ley de la correspondencia, que si en un momento dado uno se encuentra con una persona agresiva y tal, no, lo que tiene que chequear es la propia agresividad. Y entonces, en vez de entrar al trapo y pensar y agredir, es darse cuenta de que están en un estado de agresividad, que es mejor gestionarlo, porque si no se va a conflictuar con sus relaciones. El acuerdo, los compromisos, delimitando cuando no es posible lograr el acuerdo, que me ha gustado mucho y de que lo hemos hablado mucho. Delimitar significa que con las personas con las que no podemos llegar a acuerdos y se va a convertir todo siempre en una pelea y no podemos ni sabemos gestionarlo, se puede delimitar. ¿De acuerdo? Bien. Desde la naturaleza, solo una puntualización, desde la naturaleza eso se llama, y los animales lo hacen perfecto, y es algo que nosotros tenemos que aprender a gestionar, y es aprende a evitar el conflicto, que eso los animales lo hacen perfectamente, y nosotros lo que tenemos que desarrollar son estrategias para evitar el conflicto. A veces es hablar, a veces es compartir, a veces es mejor... No evitar, gestionarlo. Y tal. Evita el conflicto, porque en la naturaleza todo lo que sea conflicto significa pérdida de energía vital, claro, y te está llevando el camino a la muerte cuando pierdes. Vaya, te entiendo, vale, sí, eso es. Eso es. Muy bien, bueno, pues entonces, Jorge, gracias, Felipe. Voy a pedirte que nos hables de esta diapositiva, que es el siguiente centro. Bueno, yo pienso que está muy asociado con esto que has estado hablando largo con Felipe, Isa, ¿no? Y es que finalmente el adecuado manejo del cuerpo, porque cuando estamos hablando de las emociones seguimos hablando de lo corporal, ¿no?
Estamos hablando específicamente de la manera como procesa y como nos informa el cuerpo o nos incita, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? A que tomemos acción, a que nos hagamos cargo, ¿no? O sea, es una información que nos llega vía corporal simplemente para manifestarse y indicarnos que tenemos que movernos, que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que no nos han enseñado a gestionar adecuadamente las emociones, ¿no? O bien las reprimimos, o bien las expresamos de manera exagerada, ¿no? O bien las descargamos directamente con las personas, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? Es llevar las emociones o tratar de resolver las emociones a través de las relaciones, ¿no? Entonces sería muy interesante que pudiéramos entender que desde leyes, ¿no? Tener razón o relacionarse a través de los sentimientos es prácticamente que una línea directa para generar conflicto, ¿no? Las emociones simplemente son información de nuestro cuerpo para que tomemos acción. Y cuando estamos muy cargados en cualquiera de ellas, sea rabia, sea ansiedad, o sea inclusive un sentido, una sensación de euforia desproporcionada, lo ideal es que podamos tomar acción y que podamos encontrar un espacio donde nos sintamos cómodos para poder liberarla, ¿no? Generalmente esto se da en la naturaleza. Es en el mejor sitio, el mejor espacio donde podemos nosotros sacar todo eso que traemos a través de una caminata, ¿no? A través de lo que hace Felipe, ¿no? Que es este contacto constante con los caballos, ¿no? A través, en un momento dado, pues del movimiento, del ejercicio físico, que no tiene que ser necesariamente ir al gimnasio, ¿no? Yo insisto mucho con el tema de la caminata, de nadar, de bailar, por ejemplo, ¿no? Hay gente que recomienda mucho, ¿no? Porque no tenemos a veces espacios y mucho menos ahora para salir o para relacionarnos como antes, pero yo creo que sí podemos tener 10 minutos a solas en nuestra habitación, ¿no? 10 minutos en los cuales puedes cerrar, echar llave, ¿no? Apagar las luces, colocar una música que te guste, cerrar los ojos y disfrutar una canción, o sea, moverte al ritmo de la canción y dejar que aflore lo que tenga que aflorar, ¿no? O sea, que se manifieste, dar un espacio a las emociones para que puedan expresarse, nos puedan informar, que realmente es el único objetivo, ¿no? Informarnos de algo y luego en todo caso tomar acción si es que procede, ¿no? Los sentimientos tienen una función. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos es una derivación mental que nosotros hacemos, una interpretación que nosotros hacemos de las emociones. Si bien es cierto que el cuerpo nos informa para que nosotros tomemos acción, nos movamos, hacemos una interpretación, los seres humanos, particularmente los seres humanos son los únicos que hacen esta interpretación mental de las emociones y las transforman en un sentimiento. El sentimiento es una interpretación mental de las emociones y entonces los sentimientos siempre van a tener una carga que bien puede ser positiva o una carga que bien puede ser negativa, ¿de acuerdo? Entonces, bien gestionados los sentimientos, perdón, eh, eh, bien gestionados, lo que van a hacer es que nosotros podamos admitir o podamos mantenernos en un estado de ecuanimidad, en un estado de alegría o en un estado eh, em, en el cual la interpretación que hagamos de nuestra experiencia vital sea una interpretación a nuestro favor, sea una interpretación en la cual nosotros seamos protagonistas y sea una interpretación en la cual no nos suceden las cosas desde una posición de víctimas, sino tengamos alguna capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, esa es la manera adecuada de orientar los sentimientos y sobre todo nos van a informar también del nivel de ignorancia que tenemos o dicho de otra manera, de todavía las creencias que están arraigadas en nosotros y que tenemos que trabajar para limpiarlo, ¿no? La función de los sentimientos es muy similar a la función que tiene el ego en nuestras vidas. Están ahí muchas veces para crear sufrimiento o para crear una condición de contraste y nos demos cuenta todavía de las cosas que nos hace falta aprender a manejar. En la medida que nosotros vayamos aprendiendo a manejarnos mucho mejor con las situaciones que se presentan, en esa misma manera vamos a poder mantener los sentimientos en esta carga más orientada hacia lo neutral. O si se quiere hacia lo positivo, ¿no? O sea, a tener un sentido de alegría, pero una alegría ya hemos dicho que se asocia más al contento.
una alegría más tranquila, más pausada y no tan eufórica, no tan de champán en las venas. Sentimental, sí, efectivamente, ¿no? Sobre todo porque la condición que tienen los sentimientos es que son duales. Y ahí es donde está el peligro, ¿no? Que pasamos inmediatamente de una condición a la otra, ¿no? Dependiendo de las interacciones que vamos teniendo. Entonces, los sentimientos son una herramienta diseñada para conocernos a nosotros mismos. Los sentimientos no son una herramienta para relacionarnos. Hacía muchísimo énfasis Gerardo Smerling en este tema. Los sentimientos no son diseñados para las relaciones. O sea, es un Insistimos mucho cuando hablamos de inteligencia relacional sobre no relacionarse a través de los sentimientos. Ahí sí que el conflicto está asegurado. Porque totalmente. Ya si uno está sentimental, uno está conflictivo. Así es, completamente. Ahora es bien difícil, o sea, yo mismo doy fe de ello, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, simplemente decir que no me relacione con o a través de los sentimientos me cuesta un mundo, simplemente intelectualmente concebirlo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo me relaciono, no? Como de una piedra a otra piedra, o cómo quieres que me relacione, ¿no? Porque si ya dejo de sentir, entonces ya le quitamos como esa cosita rica, ¿verdad? Pero hay maneras. Hablábamos de darle salida, ¿verdad? Claro, sí, claro, por supuesto. Y sobre todo, entender que los sentimientos, al ser una interpretación, es un aprendizaje. Los sentimientos son aprendidos y eso sí que nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Creemos que el sentimiento es una condición natural al ser humano. O sea, yo siento y no tengo ninguna posibilidad de no sentir. Y eso es una mentira. Hemos aprendido a sentir o emocionarnos de una determinada manera. Y si hemos aprendido a sentir de una manera, podemos aprender a sentir de otra manera. Sí, señor. Fíjate nada más qué cosa tan Sí. interesante. Qué Pues ahí lo maravilla. dejo, Isa. No, qué maravilla, Jorge, muchísimas gracias. Porque aquí hay una confusión siempre, ¿no? Se habla de emociones y sentimientos cuando tienen un significado completamente, bueno, no es completamente diferente porque está relacionado, pero es diferente. Y este entendimiento de los sentimientos, sobre todo para las personas sentimentales y tal, específicamente en el eneagrama hablando, ¿no? Es decir, aquellas que estamos continuamente con un diálogo sentimental, en el sentido del afecto, en el sentido de la conexión o en el sentido, es brutal, ¿no? Como de repente nos creemos nuestros sentimientos, ¿no? Y además hay una palabra, sentimiento. Acuérdate que teníamos por ahí un diseccionador de palabras, Rafa Ubala, me acuerdo a veces de él, ¿no? Que nos enseñaba este tipo de cosas y nos quedábamos como flipando, ¿no? Él había estudiado antiguas lenguas, etcétera, y entonces pues conocía un poco todo esto, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Por lo menos cuestionarnos si son verdad o son mentira, por lo menos cuestionárnoslo. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Mario, te tengo en la ignorancia y comprensión, es decir, para luego pasar con Ana a los pensamientos. Muy bien, bueno, pues la ignorancia pues viene a suponer todas las programaciones que nos han ido metiendo desde bien pequeños y toda esa información que vamos acumulando a veces sin contrastar y que muchas veces se manifiesta a base de conflicto. Entonces, casi siempre la ignorancia nos lleva al conflicto. Entonces, pues bueno, pues asumir que la ignorancia personal significa comprender la importancia que tiene como elemento de contraste es lo más importante para contrastar lo que es la verdad interior. Lo que decíamos antes, espíritu y materia pues están íntimamente unidos y la única quizá manera o herramienta que tenemos para contrastar pues es la ignorancia. Y la comprensión es lo que vamos acumulando en la conciencia como ya cosa verificada, cosa entendida, cosa sabida, entendiendo como sabido aquello que se ha experimentado y que ya sabemos de qué va en todos sus niveles. Entonces, pues bueno, generalmente una cosa que sí me gustaría dejar claro es que cuando te encuentres con un ignorante, pues el sabio sí reconoce la ignorancia nunca reconoce al sabio. Entonces, lo que hemos comentado ahora, el conflicto se evita desde una posición de sabiduría, en que la sabiduría o el sabio sí reconoce al ignorante, el ignorante no reconoce al sabio. Entonces, en cualquier tipo de conflicto, si hay una persona ignorante, el que tiene más responsabilidad de no entrar en conflicto es el que tiene más información y más comprensión.
Ese es el tema. Entonces, por lo tanto, pues la ignorancia hay que saberla. Pasamos todos, el ego es pura ignorancia, eso lo estudiamos bien en el eneagrama, y si no, pues todas las interpretaciones que hacemos los eneatipos diferentes son todos basados en una idea más o menos, vamos a decir, sana, pero que se convierte en algo de pura ignorancia y de puro Bueno, las conflicto. fijaciones, las ideas locas, Las claro. pasiones, todo ese tipo de cosas que ya hemos estudiado en esta tan magnífica herramienta que es el eneagrama, pues no deja de ser parte de la ignorancia. Y la comprensión, después es retomar pues, nuestro conocimiento de la fuente, saber y confiar en la vida, empezar a comprender que las cosas son como son y ya una vez que se han verificado. Entonces es inevitable que pasemos del estado de inocencia por el estado de ignorancia y por último por el estado de sabiduría o el estado ya de comprensión. Ese digamos que sería la última parte de esto, que estamos aquí en esta tercera dimensión aprendiendo todo este tipo de cosas. Con lo cual, por lo menos yo me declaro todavía en ignorante al cubo. Con lo cual, pues bueno, no es motivo para desesperarse ni mucho menos, pero sí para estar ahí, siguiendo... Para estar aquí, por ejemplo, aprendiendo. Efectivamente. Ay, ay, ay. Sí, Entonces, así es como es pues la el día cosa, que ¿no? pasemos de la ignorancia a la comprensión, a lo mejor nos dejan salir de la cárcel esta y empecemos a saber Decían respetar. cárcel planetaria o paraíso aislado. Sí, es una cárcel muy bonita, la verdad que sí, que a veces la podemos convertir en un verdadero infierno, pero todo el infierno siempre es un infierno mental, ¿no? El infierno como tal no existe como lugar, no existe como lugar, pero sí existe como estado mental. Entonces, cuidado con lo que metemos en la cabeza y con los programas y con la ignorancia que vamos acumulando. Yo de entrada me cargaría todo tipo de ideales, me cargaría todo tipo de ideologías, que casi todas, por no decir, bueno, todas son falsas. Entonces, todas están basadas en algún principio más o menos de intentar que el ser humano siempre ha intentado comprender las cosas y adaptarlas a su realidad, a su manera de entender la vida y a crear las ideologías. Pero como bien decía Gerardo, los ideales, si no son importantes para ti, ¿para qué los tienes? Y si son importantes para ti, pero te llevan al conflicto, ¿para qué los tienes? Con lo cual, no se trata de no tener ideas, ni mucho menos, pero cuidadito con las ideologías. Sobre todo ahora lo estamos comprobando, ¿no? A nivel mundial, a nivel político, y siempre lo hemos estado comprobando, que todas las ideologías han supuesto una gran base de ignorancia. Y bueno, pues han traído todo el conflicto en la humanidad y el sufrimiento en la humanidad. Alguna vez saldremos de ahí. Espero. Yo recuerdo un taller que hicimos con una israelita que vino a darnos quién está hablando aquí, quién se está comportando aquí, quién está sintiendo aquí, quién está pensando aquí. Entonces nos enseñó cómo a darnos cuenta de cuándo eres tú y cuándo es tu ego. Y entonces, bueno, por supuesto, ahí tenemos el resultado, y el resultado, eso sí que no se puede discutir y tal. Tú puedes creer que tenías muy buenas intenciones, pero cuando de repente ves el resultado, eso ya es indiscutible, ¿no? Entonces, generalmente, cuando está el personaje sintiendo, pensando o comportándose, es decir, instinto, emoción y mente, porque se mete en los tres centros, independientemente de que todo sea mente y viva en la mente, pues ahí es donde vemos si estamos... y además es que está relacionado con lo que decías sobre que estamos creando realidad. Tú imagínate crear realidad con una idea loca. Por ejemplo, y tal, ¿sabes? La gente va a por mí y crear esa realidad y tal, y de repente crear la realidad y la gente empieza a ir a por ti y tal, ¿no? Paranoia total. Pero que creas esa realidad, vives en esa realidad. Hombre, claro, se lo y digan aparecen mucho. Personajes aliados a esa realidad. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, pues ahí tenemos lo que decíamos otro día, las tertulias estas que había tan buenas hace años de diferentes políticos cuando la transición, que había gente que seguía justificando los fusilamientos de este y aquel, pues ahí ya tenemos el peligro. Cuando alguien justifica una cosa... Las justificaciones es brutal, sí, han corrido ríos de tinta, de justificaciones y tal, ¿sabes? Sí, es cierto. Pero termina no colando y tal, en fin, no es el día hoy de hacer repaso histórico y ver hacia dónde vamos, porque podríamos empezar a hacerlo en septiembre y tal, habrán sucedido algunas otras cosas y tal, probablemente, y tal, que nos den más razones de ver hacia dónde va esta humanidad, ¿no? Pero sí que es interesante ver estos
estos 3 centros. Estamos hablando del centro instintivo, del centro emocional y el centro mental. Tenemos muchísimo trabajo por delante, es decir, porque estamos muy dañados. A mí me gusta la palabra dañado. Para que uno, por supuesto, cuidado con lo de, ay, es que estoy dañado y montar un victimismo. No. Es que hay un daño. Claro, Porque si no, no sería así. Mm. Entonces lo que hay que hacer es reparar ese daño, ¿no? Y solamente es metiendo un buen software, como decías tú. Un buen software, una gran De interpretación. una gran comprensión del tema, una gran, digamos, perspectiva de las cosas y mucho alcance. Y eso pues es complicado, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos intentando... Absolutamente, y además ya hemos hablado sobre creencias durante los meses de marzo y abril, e incluso teníamos un repertorio de creencias y tal, que no sabía, y todos nos sentimos identificados con algunas, ¿no? Y esas si encima crean realidad, pues sí, efectivamente, es que la crean además, ¿no? Es decir, que eso es lo que tenemos también que aprender, ¿no? Yo lo aprendí con Joe Dispenza. Sí. Con los libro. libros que me recomendaste tú, por cierto. Bueno, Que me daban miedo tus libros. Pero pánico. A ver si no entiendo nada y esto es ¿sabes? Son asequibles, son muy asequibles. No, lo de los libros de Dispensa sí, yo los recomiendo. Porque es un científico. Es decir, no está volado. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces con Ana, que para terminar esta sección luego haremos el repaso de las 7 herramientas, que no podía ser de otra manera, el final de nuestro curso. Aquí, asumir nuestros pensamientos significa primero observarlos. Ana, cuéntanos y tal, porque tú eres un ser pensante también. Pues sí, demasiado pensante en muchas ocasiones. Pues como dice aquí, es asumir los pensamientos significa primero observarlos con cuidado y según llegar a la mente desechar todo aquel que provoque sufrimiento o que pueda alterar la paz y el equilibrio. Pues es que precisamente es que cuando nosotros tenemos un pensamiento, está muy relacionado con lo que comentaba Felipe, el no malgastar energía, ¿no? El quedarnos con la parte productiva o que nos puede ayudar a sacar ideas o que sentimos que no nos está drenando y desechar todo lo demás, porque los pensamientos nos pueden hacer mucho daño, ¿no? Y a veces, yo siempre había una frase que era como que el poder está en tu mente, que tú tienes el poder en tu mente y tú tienes que controlar eso, porque es verdad que a veces como que nos vienen pensamientos recurrentes y cuanto más recurrentes son, más intensifican y más nos drenan la energía. Entonces, creo que esto es un ejercicio de todos los días para desechar aquellos pensamientos negativos o sobre todo que nos hacen perder energía y intentar sobre todo tener pensamientos neutros, ¿no? Chopra hablaba mucho de los pensamientos neutros. ¿Y cómo lo consigues? Porque claro, la teoría tal, está Sí, muy bueno. bien, la podemos entender, ¿no? Y no, pero que es que hay que trabajar, es decir, nos podemos quedar muy conformes con una definición y tal, sabes que además nos da una explicación sobre cómo es la gestión de los pensamientos, ¿no? Entonces yo lo que muchas veces recomiendo es ponerte a cantar cuando de repente tienes ataques mentales. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú cómo lo haces? Centrar la atención en el presente, en una tarea que nos mantenga ocupados, que precisamente en eso consistía la terapia ocupacional, ¿no? De ahí salió la terapia ocupacional, es mantenernos ocupados en algo que nos distraiga. Pues tú dices... En vez de preocupados, mira, claro, yo muchas veces lo compenso con la acción, ¿no? Cuando a lo mejor, yo qué sé, tienes una preocupación por el trabajo o sí, pongamos el ejemplo del trabajo, ¿no? Un pensamiento del agobio, ahora que estamos al final del curso, me pongo a hacer cosas donde tenga que dirigir la atención en ese momento, pues en el jardín o con mis animales, algo que me permita disociarme de esos pensamientos. A otras personas... Y que sea lo suficientemente potente como para poder con nosotros. Eso es, porque habrá otras personas que lo de la meditación les ayude. A mí lo de la meditación no me ayuda, yo medito activamente.
Entonces, eso es, tiene que ser una actividad que te llame la Bueno, atención. entras en un trance meditativo, en el fondo, cuando te Eso estás es, ocupando. eso O sea, es. es decir, Meditación porque activa, por así eso es. decirlo. Es decir, Con es otro estado de actividades, conciencia. eso Lo que es. quiero decir es que no vale cualquier cosa, o sea, que la mente es muy fuerte y No, muy poderosa, o sea, que tienes que hacer no, algo que sea claro. más fuerte todavía y tal, Más fuerte y mentalmente, más, eso es, y más, y que te llame la atención, porque si y con vas a hacer una mejores actividad, efectos secundarios, sí, eso es. eso es, que no, al final esos pensamientos recurrentes van a volver, ¿no? Entonces tiene que ser algo que, pues que nos guste, o sea, que te mantenga la mente ocupada y que te guste y que sea mucho más fuerte, que es lo que estás comentando, que te ayude a disociarte. A mí, por ejemplo, estar con los animales o trabajar con mis animales me disocia. Claro, O el claro. jardín o el huerto son cosas que me ayudan a disociarme. Y que la actividad pues también me ayuda a descargar pues, la mala energía que te puedan generar. A las personas muy mentales les viene muy bien la acción, ¿no? A las personas más emocionales, por eso te decía que a mí la canción de Dicen que quien canta su mal espanta me funciona y tal, ¿no? Claro. Y entonces hoy me pongo a cantar por dentro y tal, y si estoy sola por fuera y tal, ¿no? Y así hasta que se me pase. Cosa que, bueno, no llamar a tu madre y tal, pues te aseguro y tal, sabes que tu atención se va a desviar, ¿no? Sobre todo si sabes. Es decir, hay distractivos y tal, pero que tienen que, es decir, las drogas se tienen que curar con los pensamientos obsesivos, que son adictivos y tal, y por eso digo drogas y tal, ¿sabes? Con otra droga y tal, ¿sabes? Que tenga mejores consecuencias, que capture nuestra atención y no tener la desidia de no hacerlo y dejarnos inundar por los pensamientos obsesivos. Es decir, hay que hacer un esfuerzo. Sí, Hay es un hay esfuerzo. que poner acciones. Sí, adelante, Ana. No, y algo también, por ejemplo, que a mí me ha ayudado y que pues, sobre todo lo he aplicado en este último año, es como que cuando uno tiene un pensamiento negativo o algo que te viene a la cabeza, como que tiendes a soltarlo, ¿no? Que está muy bien soltarlo y desahogarte. Lo que hay que elegir es el momento de desahogarte, porque a veces si yo ahora mismo prefiero no soltar nada, dejar pasar un tiempo y luego exponerlo, porque está bien pues manifestar. También hay que saber con quién manifestar. Hay veces que incluso a un árbol se lo puedes contar, ¿no? Y así no le metes tu mala energía a nadie. Pero no enseguida intensificar, porque a veces es como que tenemos la necesidad de contar ese pensamiento recurrente a otra persona y esa persona nos responde incrementando más ese pensamiento. Entonces casi que es preferible no decir nada, Sí, pasar. porque los pensamientos se defienden. Eso es como que se incrementa y te llega más mala energía todavía, generas peor energía. Entonces, pues eso, es preferible hacer esas actividades, lo que estamos comentando ahora, cantar, etcétera, etcétera, y luego desde otra perspectiva, pues ya analizar a lo mejor la Cuando situación. se te pase. Sí. Cuando le puedas poner un poquito hacia, o sea, más lejos, ¿no? Había una cosa que hacen los penelistas que es ponerte la frase de tu pensamiento obsesivo, irla alejando, 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 alejando hasta que se ve borroso y poner todo tu afán y tal, ¿sabes? En que está borrosa, que desapareció. Y entonces Desde la ahí calma. son psicomagias de estas y tal que de repente funcionan. Porque somos obsesivos. Yo creo que podríamos reconocerlo. Por eso se llama en el enneagrama fijación al centro mental inferior. Pues queda uno fijado completamente, ¿no? Y es una pena porque te pierdes la vida, ¿verdad, Ana? Totalmente, sí, malgasta la energía. Malgasta la Te energía y pierdes la vida, necesitas pero la muchas fijación siempre cosas. es la misma, además, y siempre ocurren las Sí, mismas cosas con la fijación. sí. ¿Sabes? Ese repetitivo, aburridor, y sobre todo que se está perdiendo uno, bueno, pues una novena parte del mundo, o vamos a decir una octava parte del mundo, solamente está en la fijación, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Entonces ahora, bueno, pues para terminar, pues queríamos repasar, digamos, como es cada uno, si os parece, sobre el uso el uso de las herramientas de la sabiduría, que como hemos visto en otras propuestas y tal, son 7, y que las iremos y vamos a irlas comentando, no porque ya no da tiempo, pero sí por lo menos leyéndolas. Jorge, tú que eres el creador de este maravilloso PowerPoint, podrías empezar.
Claro, Isa, claro. Solamente antes de hacer esto me gustaría hacer un comentario, ¿no? Con respecto a algo que preguntaba Rocío Barriga, ¿no? Con respecto a que a los estados de paz y no paz, cómo los diferencio de los sentimientos. Y justo es, cuando estamos hablando de paz, estamos hablando de un punto superior, estamos hablando de neutralidad. Y hacia allá es hacia donde quisiéramos dirigirnos precisamente. Cuando hablamos de contento o cuando hablamos de estar justo en el punto medio, hablamos de la paz. O sea, es precisamente salirte de la polaridad, ¿no? De la polaridad de estas cargas sentimentales, ¿no? Entonces, gracias por traerlo a colación, porque me parece que, pues que nos va a ayudar mucho también a entender esta parte. Y había una actividad que también sugería Gerardo, que se las pongo ahí en la mesa para quien quiera practicarla, ¿no? Particularmente todos aquellos que vivan en el centro de alguna gran urbe o alguna gran ciudad, porque decía Gerardo que para trabajar el tema de los pensamientos, él sugería que la gente que tuviera disponibilidad de contar con un balcón, con una terraza, saliera al balcón o a la terraza y se pusiera a observar los automóviles que iban pasando, pero simplemente mirándolos pasar y sin focalizarse en ninguno de ellos, ¿no? Entonces miraba pasar uno y el que sigue y el que sigue y decía, ese ejercicio, una vez que tú ya lo tienes integrado de mirar el auto sin identificarte, sin seguirlo y mirar el que sigue y el que sigue, más adelante lo vas a poder utilizar para los pensamientos. Cuando los pensamientos lleguen a tu mente, pues simplemente lo miras pasar y lo miras pasar, ¿no? Entonces, entrenarse mirando autos para luego Qué asociar bueno. eso con el manejo de No los sabía cómo pensamientos. iba a terminar este asunto, pero qué bueno. Así es que bueno, pues ahí lo pongo, ¿no? Para quien quiera practicarlo, ¿no? En el caso de Felipe, pues era mirar caballos en todo caso, ¿no? Y mirar pasar el caballo, ¿no? Y hasta que finalmente lo podamos asociar con el pensamiento. Pues nada, y salió la primera de las herramientas, ¿no? Que sería muy interesante que pudiéramos aplicar en nuestra vida en la medida que nosotros la comprendamos o la podamos aplicar. La primera de ellas es asumir. ¿No? Y asumir tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es dejar de buscar los culpables dentro o fuera. Asumir los resultados de mi vida y mis decisiones, así como mis sentimientos y todo lo que sucede a mi alrededor, puesto que comprendo que esto está generado por mí mismo y entonces decido no culpar a nada ni a nadie por aquello que está sucediendo. Esto estaría muy bien que se imprimiera y se pusiera en un cuadrito y tal, y que todos los días lo veamos con conciencia, no mirarlo, mira, ahí están las 7 herramientas, no, leerlo, ¿no? Había quien incluso decía que un día a la semana, hoy me propongo asumir, y entonces se pueden hacer muchos ejercicios con esto, pero son ejercicios que luego van a dar magníficos resultados, y entonces se recomiendan, ¿no? El segundo es actuar frente al mundo. Es decir, la aceptación no consiste, o el asumir no consiste en quedarse asumido. La cuestión siempre es actuar, es decir, el universo premia la acción, la vida, la energía, es decir, se dan resultados, ¿no? Actuar frente al mundo y tomar diferentes decisiones en su forma de comportarse. Decide negociar, delimitar o protegerse de acuerdo a cómo la situación se presente. Para ello hay que tener conciencia, hay que estar atento. Hay acciones que las puede perfectamente hacer el piloto automático, a las cuales no hace falta prestar atención, que son las que, bueno, pues son automáticas y van bien, ¿no? Hay otras acciones que, sin embargo, sí conviene poner foco. Acordaros que el cerebro procura engañarnos para que no pongamos foco y, por tanto, no gastar azúcar. Y entonces se nos pueden ocurrir 1000 ocurrencias para no tener que actuar, para no tener que poner foco, para no tenerse que concentrar, para no tener que ver qué es lo que hay delante de mí y cómo actúo yo en este escenario. Sabe que cuando algo se va de su vida es porque no le hace falta. Eso es bueno para algunas personas, sobre todo que son especialmente sensibles a las pérdidas, pues es algo que uno se va a tener que trabajar toda la vida, pero se va gestionando, va uno aprendiendo, y decide no agredir ni de pensamiento, ni palabra, ni de obra. Eso es lo que es otra de las propuestas y tal para
ser correspondientes con escenarios muchísimo más amables, en las que viven personas mucho más agradables, mucho más energizantes, y nosotros podemos hacer mucha magia con nuestras acciones. Así que, venga, vamos con ello. A ver, Mario, por ejemplo, agradecer. Vamos, espérate que me quite esto. Vale. A ver, espérate. No sé qué hay en el chat. Ya está, bueno. Agradecer, pues esta es una herramienta magnífica, magnífica. Y yo la estoy utilizando ahora en este periodo de mi vida, agradeciendo todo lo que me ocurre, aunque no es lo mejor que me ha ocurrido, pero bueno, por lo menos de todas las enseñanzas, de todas las cosas, por muy a veces desagradables aparentemente que sean, siempre se saca una enseñanza y un proceso, una sabiduría de ellas. Y agradecer todo lo que nos ocurre, incluso las enfermedades, incluso las cosas que puedan ser negativas. Y luego, pues quizá cuando pasa el tiempo y vemos con perspectiva las cosas, pues nos damos cuenta cómo cambió. Es decir, no instalarse en la queja. El agradecer significa renunciar a quejarse. Eso es la gran, digamos, disyuntiva que tenemos. O agradezco o me quejo y estoy todo el día, qué mala suerte, Dios mío, ¿por qué me ocurre a mí esto? Pues no, simplemente agradece y ahora es como la cosa cambia muchísimo. Por lo menos lo vas a pasar mejor en primera instancia. Y luego la vida te va a sonreír bastante más, porque no está siendo un motivo de conflicto interior, no está siendo un motivo de rechazo a la vida y está siendo pues una aceptación además añadida con lo que es valorar las cosas que te ocurren. Bueno, más que valorar, agradecer las cosas que te ocurren. Esto es, pues eso, renunciar a sufrir, como bien dice aquí. Cualquier cosa que te ocurra, pues hay que agradecerla, porque siempre todo tiene un propósito. Complicado, ¿no? Pero... Lo iremos verificando, lo iremos verificando. El agradecimiento requiere de grandes dosis de humildad e inteligencia. Muchísima. A todos nos ha pasado que cuando te ocurren cosas que no te agradan, pues, en fin, no sacas lo mejor de ti, pero bueno, si dejas pasar las cosas, empiezas a comprenderlas, dices, bueno, esto que hacía, ¿por qué me ocurrió esto? Bueno, si lo hubieras sabido agradecer en su momento, a lo mejor no hubieras sufrido tanto. Qué maravilla, ¿no? Generamos opiniones sobre cómo están hechas las cosas y entonces pues nos falta el darnos cuenta de que quiénes somos nosotros para evaluar si la realidad está bien hecha o está mal hecha, ¿no? Sí, somos los eternos jueces. Ya. Enjuiciamos Sobre todo todo. si descubrimos cómo has lanzado, cómo estamos creando la realidad nosotros. Absolutamente, y agradecer es una buenísima herramienta que recomiendo a todo el mundo, sobre todo incluso aunque sean cosas que no sean muy agradables en un momento determinado. Porque además te sacan de ahí cuando uno sabe, pues me está pasando esto, pero no lo rechazas, no lo niegas, sino que lo aceptas, lo incorporas y dices, bueno, voy a ver qué consigo sacando bien con otra actitud de esta situación. Pues la vida te Muy relacionada con, sí, bueno, y además lo relacionan también como el agradecimiento, como actitud que abre las puertas, la abundancia, en el sentido de que más abundante es uno cuanto menos deseos tiene. Efectivamente, saber soltar, no tener apegos, en fin, poner lo mejor de uno mismo y seguir encarando la vida pues con alegría y con confianza, que nunca me cansaré de decirlo, la confianza. Y además lo necesitamos muchísimo, que nos lo recuerden muchas veces, porque es la clave de la cuestión. Muy bien, Felipe, vamos con valorar. Claro que sí. Pues valorar tiene que ver mucho que aprendas a amar lo que tienes y disfrutes de lo que tienes, y que lo que tienes son las herramientas necesarias, perfectas, y el universo te las has dado para que con eso seas feliz y no, ni necesitas más, ni estés deseando lo que tiene el vecino, ni lo que te falta, ni lo que te deja de faltar. Ve asumiendo que lo que te vaya dando la vida es lo que se necesita. Igual un poco retomando lo que tú decías ahora, esas frases que escuchamos mucho, que aquí viene a colación, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el que entre menos necesidades nos impongamos, porque muchas veces nos estamos imponiendo necesidades, dejamos de valorar. Y más bien valoremos lo que tengamos. Y no es ni mucho, ni poco, ni mejor, ni peor. Es perfecto. Lo que tenemos es perfecto. Y caemos muchas veces en la tentación
Y nuestro ego entra ahí en querer igualarnos a otra persona, al vecino, al otro, al de aquí, al de allí, las envidias, las cosas, y cada uno tiene su mundo y cada uno es perfecto. Entonces, valoremos lo que tengamos, amemos lo que tengamos, ama lo que haces para que te venga lo que deseas o lo que necesitas. Ahí verás tú si es deseo o necesidad, y ese es el trabajo de cada uno, pero ama lo que estás haciendo, ama lo que tienes y disfruta tu momento y lo que te da la vida en cada presente. Y a partir de ahí, pues que el camino te vaya marcando, pero no te impongas tú las necesidades. Es un poco lo que dice la importancia de valorar las cosas. El justo valor a las cosas. Hay un momento en la vida en que ya tenemos que enterrar definitivamente el hacha de guerra, ¿no? El dejar de luchar, dejarnos de resistir y el seguir intentando que sea lo que no es. Estas 4 primeras herramientas son brutales para esto, ¿de acuerdo? Es lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, en vez de querer que la realidad sea diferente a la que es, ¿por qué no observas la realidad que se te está manifestando y la analizas? Y luego incluso la valoras y tal, ¿sabes? Es decir, porque en un momento dado nuestras creatividades pueden ser bastante pintorescas, ¿no? ¿Por qué no además también entra lo que es la verdadera inteligencia, que es ver el chiste de lo que está ocurriendo? Desde, por lo menos para mí y tal, o sea, para mí ha significado una inteligencia la de ver el chiste y tal, ¿sabes? De las cosas, el reality show, ¿no? Claro. Y yo siempre digo que lo que hay que aprender, te venga lo que te venga, sea mejor, peor, según tus historias, es ponlo a favor tuyo. Si viene algo que te complica, que es difícil, que no sé qué, saca de ahí algo bueno para ti, ponlo a tu favor, ponlo en beneficio tuyo. Yo siempre pongo ejemplos de que cuando se habla mucho de leyes, mucha gente te dice, oh, sí, pero ¿qué una madre, por qué tiene que la muerte de un hijo? Pero yo conozco madres que de la muerte de un hijo han hecho cosas magníficas, han hecho fundaciones, han ayudado a otras personas, han sacado de ahí una energía para hacer cosas. Claro que en el momento que sucede es duro, hay que pasar el trauma, pero pon a tu favor lo que te ponga la vida por delante. Pasas el trauma, la tristeza, el momento, que todo eso es necesario, y luego manos a la obra y ponlo a favor tuyo. Ponlo a favor de obra y de ahí saca algo. Es un poco eso. Y además, si lo pensamos espiritualmente, es lo que se desearía y tal, ¿no? Claro. Que fuera. Ana, cuéntanos sobre respetar, ¿no? Porque tú das clases de respeto y tal, ¿no? Como adiestradora de animales y también como psicopedagoga, ¿no? Entonces, adelante. Sí, respetar, que está muy relacionado con el tema de aceptar, ¿no? De aceptar todo lo que, pues lo que tenemos alrededor, cómo piensan las personas y cómo actúan las personas. Como bien dices, pues yo parte de mi vida la dedico al respeto por la naturaleza y por los animales, que empieza por respetarse uno mismo, porque si uno mismo no se respeta es imposible que pueda respetar a los demás. Y por otro lado, mi trabajo como maestra de educación especial, aprendes a respetar al niño con sus conductas, a entender y a sacar lo mejor de él y de todo lo que le rodea, ¿no? De entender, de acompañar todo lo que pueda acompañar esa situación, ¿no? Sin interferir, porque respetar sobre todo es no interferir. Y me gusta mucho esto que dice aquí, que dice que elige jamás criticar ni juzgar a nadie por ninguna razón y que así el individuo se hace correspondiente con ser respetado él mismo, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando. Me ha gustado mucho esa frase. Y además la vamos verificando, ¿verdad? Eso es, totalmente. Bueno, Uno tiene hemos que ido empezar verificando a lo largo de todo este recorrido, sí. Adelante. Uno tiene que empezar respetarse a uno mismo y no inmiscuirse, interferir en los demás, porque ahí no estamos respetando, ¿no? Eso es, el respeto, para poner algo con lo que nos podamos identificar en un momento, es el respeto a las diferencias. Totalmente. A que los seres vivos que tenemos a nuestro alrededor procesen la información de otra manera diferente a nosotros, y que eso sea respetable, por ejemplo.
Por ejemplo, Es súper decir, no, importante. no puedes pretender que un perro sea un gato y tal, ¿sabes? Es decir, bueno, nosotros con lo de las mascotas, madre mía, qué proyecciones y qué historias y tal, ¿sabes? Que era faltar a esta realidad, a respetar al animal, ¿verdad? Es algo increíble. Pero ves, mira, ahí sobre el respeto yo puedo decir que cuando empecé todo esto, que me empecé a formar y entonces pues tiene mucho conocimiento y tal, tuve una época de dar lecciones a la gente. Ahí no estaba respetando, ni me respetaba a mí ni respetaba al otro, porque el que la otra persona sin tener ese conocimiento actúe de la manera que haga, no me da derecho a mí a que yo le diga sin que me pregunte qué es lo que tiene que hacer. Entonces fue una gran lección que me llevé por parte de los animales y de estas personas para no meterme en la vida de nadie y respetar y entender por qué actuaban de cierta manera, ¿no? Ahora ya si me preguntas, pues puedo darte mi opinión desde un punto de vista científico. Ya, bueno, muy bien. El respeto a las diferencias es un gran síntoma de que uno va muy bien, porque hemos estado hablando, ¿no? Muchas veces hacemos una definición de nosotros mismos y nos postulamos en una definición, lo cual es un gran error, porque además el concepto de autenticidad de uno y tal ha evolucionado a ir en desarrollo. ¿De acuerdo? Y eso es muy interesante, aunque al cerebro no le guste mucho porque vamos a tener que aceptar algunos cambios, ¿no? Pero el respeto a las diferencias es lo que sale en la página de sucesos de los periódicos y en las noticias sensacionalistas y tal, tienen que ver con la falta de respeto a las diferencias, a que otros sean diferentes a nosotros. Qué tremendo, ¿eh? Muy bien, pues ahí vamos pues pilas con eso, ¿no? El enneagrama efectivamente nos viene a contar que somos diferentes, ¿no? Entonces es una herramienta extraordinaria para que entendamos que la manera de procesar la información del otro es diferente a la de uno, o en el que él está viendo otra película completamente diferente a la tuya. Y que esas dos películas en un momento dado bien pueden confrontarse o bien pueden relacionarse, enriquecerse en un momento dado, ¿no? Lo cual va a significar el poder tener respeto a que otra persona opine de manera diferente y no por ello ponerse agresivo. Muy bien, adaptarse, es decir, has estado tú, Felipe, hablando, ¿no? sobre adaptación, ¿no? Y si quieres, pues vuélvenoslo a contar y tal, resumidamente. Sí, claro que sí. Pues yo he llegado, a la conclusión que yo he llegado con la adaptación es que cuando no te adaptas es porque no eres feliz con alguna parte tuya o contigo. Ahí hay un problema contigo mismo. Es muy fácil echarle la culpa al país, al sitio, al lugar, a la casa, a lo que sea. El problema. Y yo a la conclusión que yo he llegado es que lo que hay que aprender es a ser feliz con uno mismo y que uno es el sitio. A mí me preguntan mucho de Colombia y yo siempre digo, Colombia soy yo llevo a Colombia adentro. Claro que me fascina ir a Colombia y recordar y la comida pero soy yo Colombia, soy yo la felicidad, no necesito de otras cosas. Y si mañana me tengo que ir de España, irme a otro lado, no me voy sufriendo porque dejo España. Llego al otro lado y Felipe es ese otro lado. Entonces hay que aprender a estar feliz con uno mismo y con lo que uno es y a donde llegó, ahí estoy yo. Y ahí hago mi mundo particular y un poco con lo que decía antes y aprender que lo que te vaya poniendo la vida, yo pongo lo mejor de mí para yo estar feliz en ese sitio, para yo estar equilibrado, para que ese cuerpo, mente, alma, espíritu, como decía Mario, todo esté equilibrado y no estemos como montañas rusas. Y eso depende de mí, no depende de nadie, no depende del exterior, no depende del contexto, no depende de nada. Depende exclusivamente de mí y de nadie más. Y punto, y no hay más vuelta de hoja, es que soy yo. Y entonces cuando yo esté con un problema de adaptación, paremos y diga qué me está pasando, qué tengo que cambiar, qué tengo que Pide ayuda, sí, señor. pide ayuda, ve al psicólogo, vea lo que sea, lo que cada uno necesite, pero soy yo. No estemos buscando en el contexto ni en el exterior, que ahí no están las respuestas. Y la adaptación falla porque lo buscamos en el contexto. Con esto termino, cuando te vas de tu país, yo lo puedo contar, tú llegas al otro país, cuando yo llego acá a España, y lo primero te tiras una temporada que estás pensando en pesos, estás haciendo la conversión del dinero, estás siempre diciendo, es que allí sería de tal manera, es que allí sirven la comida diferente, y eso lo único que te hace es estar infeliz. Y llega un momento en que dices, tengo que pensar en España,
mi Colombia está ahí y soy feliz con mi Colombia y yo soy Colombia, pero ahora vivo como es España. Y si tú hablas con la gente que más sufre, inmigrante, es la que está todo el día con la cabeza allí, pero el problema eres tú, no es el país. No, es que además si cuando tú te trasladas lo que estás es huyendo, pues el ego se te mete en la maleta y se te vuelve a manifestar exactamente el mismo escenario ahí donde vayas, a Tumbuctú, a Australia aborigen o al Cuerno de África. No sé cómo decirte, es que da igual, ahí vas con tu ego, ¿no? Mira, a mí me lo dice, yo vivo ahora aquí, vivo en el campo, vivo con mis caballos y todo el mundo me dice, guau, guau, guau. Me dice, es que Madrid, yo viví en Madrid, en el centro de Madrid viví, y yo viví en Madrid 7 años y fui el más feliz de la vida en Madrid y disfruté Madrid y disfruté el ruido y disfruté el desorden y disfruté los atascos y amé Madrid. Ahora tú me pones a comparar con mi vida y prefiero el campo, pero si me toca irme a vivir a Madrid, amo Madrid. Es que eso es lo inteligente. Eso es lo que además significa adaptarse, amar lo que se te está manifestando y bueno, iba a decir y adaptarse, lo cual es, bueno, es una repetición, ¿no? Adaptarse no significa sobreadaptarse, ¿de acuerdo? Por si alguien, porque hay muchas personas que nos están escuchando, que lo están escuchando también a sus propias maneras, ¿no? Y entonces hay gente muy rebelde y muy eléctrica, que en un momento dado, pues esto de adaptarse es un poco lo que peor pueden llegar a llevar y tal, porque también depende de qué películas se hayan hecho con el verbo adaptarse y tal, ¿no? También, pero no significa y tal camaleonizarse, ni significa sobreadaptarse, sino tiene que ver más bien con la aceptación de lo que está pasando y la inteligencia de disfrutarlo o cambiarlo si no te gusta. Pero a través de no como tú decías de los escenarios, sino cambios internos, ¿no? Es una adaptación que haces desde tu ser más interno, ¿no? A veces cuesta, es verdad, hay escenarios y hay movidas y hay momentos de nuestra vida que nos cuesta adaptarnos a ellas o hacer un esfuerzo de adaptación. Insisto, aquí hay que abrazar valores, hay que rendirse, hay que de alguna manera bajar la cabeza y hay que además adoptar una actitud más humilde y menos impositiva de lo que yo tenga que pensar. Una cosa que tú y yo hemos hablado mucho y tú y yo tenemos un rebelde adentro bastante fuerte. Joder, madre mía de mi alma. Tenemos ahí y nos conocemos. Y tú y yo, una frase que hemos siempre utilizado y que viene muy bien para calmar a ese rebelde, los que tenemos el rebelde así muy a flor con corta, es aprende a estar en el sistema sin ser del sistema. Aprende a estar en este mundo sin identificarte con él. Claro, aprende a estar sin ser. Ese es ese trabajo que hay que aprender a hacer. Y eso relaja al rebelde que llevamos adentro. Sí, lo relaja bastante, es bastante recomendable porque es que es indómito, ¿eh? Como no le convenzas, madre mía. Hemos podido llegar a hacer mucho ruido, sí. Jorge, ¿nos terminas tu PowerPoint gracias Felipe, con esta frase? Claro que sí, claro que sí. Decía Gerardo que quien no es feliz, quien no es capaz de ser feliz en su barrio, no va a ser feliz en su ciudad, no va a ser feliz en su país y no va a ser feliz en el planeta. O sea, no le alcanza el planeta para ser feliz. Entonces, mejor ir comenzando a fluir con lo que tenemos al lado, ¿no? Aceptar que sería la última de las herramientas y quizás con la primera que empezamos nosotros, nuestros conversatorios de leyes, Isa, ¿no? Que fue cuando comenzamos profundamente con aceptología, ¿no? Sí. Un gran reto, ¿verdad? Para todos nosotros, ¿no? Asumir las situaciones como necesarias, ¿no? Y en el entendido o inclusive en el supuesto de que hay un propósito superior, ¿no? De que hay alguna inteligencia superior y que de alguna manera hay una orientación y hay un flujo también hacia nuestra completitud, hacia nuestra paz, hacia nuestra bienaventuranza, hacia nuestra esperanza, que vamos a estar mejor, que el final feliz está asegurado y que solamente estamos en proceso, que estamos cocinando pan.
Y entonces como estamos cocinando pan, pues vemos un desorden en la cocina y está la harina por acá y la mantequilla o en fin, que está todo tirado, ¿no? Pero es porque estamos en el proceso. Al final está asegurado que después de pasar por el horno saldrá un delicioso pan horneado. Entonces, pues a seguir con ello, ¿no? Y a buscar integrar lo mejor que podamos las situaciones que se nos van presentando, ¿no? Porque precisamente esas situaciones están ahí para que nosotros hagamos esa alquimia, ¿no? Interior, que es la que hace la levadura para fermentar y luego dar lugar a este maravilloso pan, ¿de acuerdo? Entonces, no asumir las propias decisiones es un vicio mental de todos y cada uno de nosotros. Ojalá podamos ir disminuyendo eso en la medida que vayamos pudiendo, porque eso es lo que realmente nos va a llevar a grados más altos de satisfacción. Y porque es verdad, y la Y verdad porque se es verdad, reconoce. exactamente, porque es verdad y porque funciona. Damos fe de que funciona y luego en la medida que cada quien se dé la oportunidad de probarlo, va a poder verificarlo. Y una vez que lo verificas y que ves que funciona, aunque sea un poquito, de verdad que ya no quitas el dedo del renglón. O sea, podremos caernos, podremos equivocarnos, podremos regresar, lo que tú quieras, pero luego volvemos nuevamente. Como ya hemos probado y tenemos la comprobación científica de que funciona, volveremos nuevamente a intentarlo. Entonces, ánimo y nada, pues ahí estamos. Además, no estamos solos, estamos todos No juntos, nos estamos vamos solos. acompañando, aquí Y, andamos todos acompañándonos. Mario, te voy a meter en un lío, como de costumbre. Danos una recomendación para estas 8 semanas que vienen por delante y que Una se te ocurra. recomendación, pues Sí, disfrutar lo máximo posible de todas las cosas que nos vayan sucediendo. Intentar comprenderlas en su contexto, de lo que sucede, no darle demasiada importancia a nada y disfrutar, porque el verano es la época de la alegría, del sol, bueno, quizá en el otro hemisferio no, pero bueno, aquí por lo menos es así y simplemente estamos en un periodo de vacaciones y lo único que me recomendaría yo ahora a mis queridos buscadores como yo, pues es que disfruten todas las situaciones, que las comprendan y ya está. Y eso qué saldrán ganando. rico. Vamos con ello, vamos a intentarlo, vamos a poner toda nuestra carne en el asador para poder tener paz interna y energía vital, que son de las cosas que drenan las fechorías del ego. Nos drenan nuestra energía vital y nos quitan la paz interna. Entonces, disfrutar es un buen asunto, sí, es un muy buen asunto, porque produce disfrute. Lo has dicho tú, estamos creando la realidad, ¿no? Cuando uno está disfrutando, crea, disfrute, Así ¿no? es, así es. Muy bien, oye, cuéntame qué ha habido por el chat, que ha habido movimiento. Jorge, tú también te he visto a ti, Mario, muchas veces Sí, pendiente. sí, ¿Ha sí, habido alguna pues pregunta? ¿Ha habido alguna Pues ha observación? habido alguna, pero entiendo que prácticamente se han respondido todas, ¿no? Hemos estado Ajá. por ahí interactuando, pero pienso que ya hemos pasado, salvo que alguien en este momento quiera levantar la mano y hacernos alguna otra pregunta, pero al menos lo que yo he Apreciaríamos visto. mucho Ujú. Sí, contarnos alguna anécdota, algún pensamiento, algo gracioso, no sé, o algo por lo que uno se siente bien, algún efecto que haya podido hacer esto en vuestras vidas, alguna observación, da igual, nos encantaría escucharos. sí, si no lo hacen, les voy a tener Adelante, que... Marta. Ahí está ya, qué bien. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues os cuento Escuchándote. desde Barcelona. Bueno, lo que me parece más sensato de decir por la propuesta que tú has hecho ahora, Isabel, bueno, no tengo algo divertido para explicar, pero en esto de si hemos aprovechado el año o lo hemos perdido, yo lo que veo que he podido situarme mejor es con respecto a los demás. O sea, si están, si no están, si se van, si no me entienden, todo esto lo estoy pudiendo relativizar mucho mejor. Ahora, lo que tiene que ver de mí conmigo y que en este último taller, y no es porque sea el último, pero esta palabra de asumir a mí me ha dejado muy,
muy tocada porque estoy empezando a asumir que yo casi no me he asumido en mi vida. Y entonces digo, bueno, pues en abril hará un año que estoy con vosotros y es como ver algo de tanto en tanto, ¿no? De tanto en tanto. ¿Te acuerdas, Marta, en el año 2015 que ya hice yo una aproximación en una de las clases de psicoterapia y eneagrama sobre este tema? Pues fíjate que yo me acuerdo de ti. Y que fue como una especie como de entusiasmo y enseguida se te empezaron a asociar ideas sobre cosas que tú hacías que tenían que ver con estas cosas y tal. Es decir, tengo esa foto. Luego, por otro lado, no has fallado y tal, has estado aquí y además eres de las que escribes, comentas, participas. Lo que estás recibiendo es exactamente lo que te corresponde en estos momentos y tal, sabes, tal y como tú lo estás recibiendo. Y por supuesto que esto remueve mucho porque se da uno cuenta del grado de responsabilidad a veces que ha tenido con respecto a lo que a uno le acontece, ¿no? Y eso es doloroso, sobre todo cuando hay algunos escenarios que no son muy agradables, como quien dice, ¿verdad? Con la salud, por ejemplo, pues sí. Por ejemplo, la salud, en tu caso, sí. Y entonces, bueno, pues hoy veía a modo de humor ir al psicólogo para darte cuenta que no tienen la culpa los demás. Pues es un poco ir a estas clases de leyes, ¿no? De repente para darte cuenta que no tienen la culpa los demás, ¿no? Y entonces lo primero que hemos eliminado, te habrás dado cuenta, es la palabra culpa, ¿verdad? Bueno, y esto incluso de decir, pues donde vivo, este piso no me gusta, ¿no? Si tuviera otro, es que es como un estímulo detrás de otro, pero es verdad, es que me atraganto con esto, con lo otro, o buscar este equilibrio que decía Felipe hoy, ¿no? Entre, cuando hablaba del visceral, claro, si estás en huida o en pelea, que yo me veo pues allí, y no consigues equilibrarte a través de la adaptación o de entender que lo que te viene es para la evolución espiritual, pues es que te desgastas mucho, mucho. Sí, el hacer resistencia desgasta muchísimo, Marta. Sobre todo que cuando teníamos 20 años, 30 años o 25 años y tal, pues teníamos como una fuerza, ¿no? La fuerza de la rebeldía. Y el cuerpo nos lo aguantaba de alguna manera, ¿no? Porque aquí estamos una serie de rebeldes, no estaríamos aquí. Y eso es estar en fase adolescente. ¿De acuerdo? Es decir, de las fases neoténicas y tal, en las que de eso haberse quedado colgado uno con la resistencia y la rebeldía, ¿no? Pues eso se pasa a la siguiente fase cuando uno tira la toalla y entierra el hacha de guerra. Directamente, es una decisión que de repente uno toma que produce una enorme relajación, sobre todo en el sistema nervioso central, porque ya por fin va a tener que dejar de guerrear. Y entonces el sistema nervioso central está absolutamente relacionado con los órganos, que a su vez se relajan y empiezan a hacer movimientos, digamos, más amables en vez de estar a alerta. Es un poco como si el cuerpo se estuviera preguntando qué le pasa a Marta, a ver cómo la compensamos. Sí. Y ponerte un poquito más en contacto con eso y tal, para que no te tenga el cuerpo que compensar tus estados, a lo mejor, pues de humor o de ánimo o de resistencia, que es lo que produce la resistencia. ¿Tú de eso te has dado cuenta? Sí, lo que pasa es que continúo, ¿eh? Hay ahí el tema de No, la terquedad. Y dices, pero si ya tengo todas, ya lo estoy notando, que no puedo seguir, no, que lo tengo que soltar porque estoy ya en, pues otra vez en colapso, ¿no? ¿Cómo era la palabra que ha salido tanto en leyes? Cuando ya te has saturado. La ley de la saturación. Que entra uno en colapso, como tú dices, ¿no? Muy bien, Marta, pues esto, a ver estas 8 semanas y tal, hacer prácticas, que es un poco lo que vamos a hacer todos, ¿no? En vez de decir, me tomo vacaciones de leyes, me porto fatal y como ya en septiembre empiezo otra vez y tal, pues ya me enteraré, ese es el 9 que tenemos todos. El postergación de, bueno, no, ya me seguiré programando y tal, ¿no? Ahora me tomo vacaciones, ¿no? Entonces, ¿quién está hablando? Y lo que pasa es que el 4 ya sabes que cuando se pone en el intelecto, pues sí, pues va tomando apuntes y va tomando apuntes. También es otro postergador.
Independientemente de cuánto lo usamos todos, el 4 es un gran procrastinador y tal, ¿sabes? De aquello que a lo mejor algún día era y ya verá. Sin humor esto es un horror, ¿eh? O sea, ¿qué te quiero Sí, decir? por eso me encanta cómo Me ha te encanta- ríes. me ha encantado que te rías y tal, y que no te quedaras preocupada. Eso es lo que nos ha estado pasando y tal, hasta que la vida nos ha metido un buen azurrón y tal, ¿sabes? Nos hemos venido a leyes y tal, ¿no? Yo es que me muero de la risa porque es que volvemos a leyes cada vez que la liamos parda y tal, ¿no? Es decir, entonces ahora estamos haciendo algo muy bonito que es, no es cuando vamos a hacerlo de verdad. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. ¿Ha habido alguna pregunta por aquí, por el chat o algo yo he visto, no? No, nada más. Han sido felicitaciones. No, María Collado dice, a mí me ha cambiado la vida estas clases, qué alegría, María, y también lo dice, espérate un momentito, sí, María, ¿nos dices una cosa en la que haya cambiado, aunque sea lo escribes? Bueno, más que escribirlo lo puedo decir por aquí. Vale, estupendo. Pues me ha cambiado, o sea, de verdad que en cuestión de meses me ha cambiado el ser consciente. Yo lo que considero es ser consciente de las cosas. Que no sé qué decir exactamente, pero sí, es ser consciente, lo que me está pasando es para algo, tiene una razón. No echar la culpa afuera, no, es que él está pasando por algo y hasta que no lo superes se va a volver a repetir. O sea, creo que ha sido la máxima, el enfocar las cosas diferente. Qué maravilla cuando cambia el chip mental, ¿verdad? Sí, sí. Y aparece el filósofo, el científico y tal, ¿sabes? El inteligente y no el pasional, el amargado, el dañado, ¿no? Qué Sí, maravilla. las emociones. Bueno, pues muy bien, si has notado ese cambio, es que ahí es donde aparece el Homo sapiens. Sí. ¿Sabes? Decía, has hecho aparecer al Homo sapiens. Y tal. Fíjate qué maravilla. Y además te veo tan jovencita. Qué gusto, qué rico. Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación. A Y vosotros. nos vemos en septiembre, ojalá. Claro que sí. Muy bien. Gracias. Alguien habla también sobre que ha sido un placer tener estos espacios de reflexión y que le ha resultado nutritivo. José Antonio. Emma López dice, en mi caso me ha servido muchísimo para saber asumir y aceptar todos los tránsitos que estoy pasando. Asumir y aceptar, son dos grandes valores. Qué maravilla, qué rico. ¿Alguien más quiere dar su testimonio? Ya he hablado sobre testimonios que habían mandado, personas que decían que haciendo memoria y tal, porque hay que hacer un poco memoria para ver cómo hubiera sido sin leyes y que piensan que sí que hubiera sido diferente si no hubieran aprendido leyes y que han salvado 3 o 4 cuestiones y tal peliagudas de una manera inteligente y de una manera en la cual no ha habido, vamos a decir, conflicto y una de ellas decía, no perdí el año. Me encantó porque ese sentido de perder el año, ¿no? Y no he perdido. Entonces, la cantidad de veces que nos evita perder el año estas instrucciones que hemos recibido, sería una maravilla que nos diéramos cuenta, porque entonces nos daremos cuenta y verificaremos de verdad que esto funciona. Muy bien, bueno, pues entonces sigo escuchando, a ver si alguien quiere levantar la mano. Yo, hola. Muy bien, vamos entonces primero con Rocío y ahora contigo, Genoveva. Adelante, Rocío. Bueno, para mí sí, es un cambio bastante de sentirme siempre, lo reconocería como a que antes me sentía mal en muchas partes del día, en muchos momentos, y que ahora en general estoy en un estado más armonioso, como más ligero, y algo concreto que pasó que es muy genial es que he desbloqueado un poco un bloqueo que tenía, que tenía mucho miedo de mi capacidad. Y ahora me atrevo a hacer más cosas y como si fuera arte de magia, llegan a mí trabajos que justo son lo que más me gusta, el área en la que más me inspira, me agrada, donde más me desenvuelvo, y llegaron a mí. Y esta vez tuve más valor para aceptar esos retos, que antes no los hubiera podido aceptar.
porque dudaba mucho de mí. Y quiero agradecer mucho a Isa porque con sus expresiones como la loca de la casa, como darle el caramelito al cocodrilo, como el reality show, todo eso es como que hay dentro de mí una versión mía que lo toma todo con buen humor, que recuerda esas expresiones y alivia mucho ese contenido de la anterior versión de mí que era muy como que lo tomaba en lo serio. Y ahora comprendo que tengo un cocodrilo, que tengo que darle un caramelito. De vez en cuando me desenvuelvo, por ejemplo, saltando como si fuera una niña o bailando. Entonces, esas cosas me dan un poco de alegría. Y sí, ha cambiado bastante mi vida. Gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, qué rico. Me has hecho disfrutar de estos minutos muchísimo. Yo por lo menos los he disfrutado muchísimo escuchándote. Vamos con ello, nos vemos dentro de muy poquito. Muchísimas gracias, un besazo. ¡Mua! ¿Alguien le quiere decir algo a Rocío? Genoveva, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Rocío, me ha encantado. Me has alegrado la tarde a mí. Te ha salvado la tarde. A mí ahora mismo, Rocío, sí, con lo que acaba de decir, sí, con viendo su sonrisa, me gusta. Pues yo estoy muy agradecida a todos vosotros y sobre todo desde que llegó la información de leyes hace un año y poquito, la cosa ha mejorado, ha mejorado bastante. Te pasas así un poco el algodón y empiezas a mirar a ver cómo voy conmigo misma, bastante más calmada. Que no se note ahora no significa que no sea así. Vengo corriendo. Pero ha mejorado en muchos aspectos. Estoy mucho más, pero mucho más calmada. Que queda mucho trabajo por hacer, que a la que me descuido meto la pata hasta donde no tiene nombre. Hombre, me descuido, me doy cuenta antes y se me pasa antes. Entonces observo que va mejor. Eso es en el tiempo. Con mi marido. Y luego también cuánto dura. También ahí, si vamos viendo que se va cortando el grado de duración del síndrome de perro con hueso, eso también es síntoma de evolución. Es decir, no quedarte colgado, resentido y bueno, no. Sueltas antes no el hueso. Menos. Entonces. Sí. Además me sirve mucho el esto de la frase de esto es lo que es, me guste a mí o no me guste. me puede parecer mejor o peor, pero esto es tu parecer. Lentejas. O sea, que es que me va a dar lo mismo como yo me ponga. Si me pongo peor, peor para mí. Si estoy y más peor animosa, se pone el escenario. Sí, bastante peor. Lo acabo de comprobar. Lo peor que llevo es que me descuido a la mínima, me despisto y me sale el alien y bueno, pero voy mejorando. El alien siempre va a estar ahí, Geno. La cuestión es tenerle, argumentado, educado, ¿sabes? No, claro, sí. O sea, no se puede ir a bombazos contra los constructos, ¿no? Hay que convencerles y tal, si no funciona. Imposible. Es imposible. No es imposible, PNL, has perdido la PNL. Bueno, es que la PNL, de verdad... has perdido la PNL. Pero yo no estoy, he perdido el estado, la PNL y el cocodrilo sigue estando. Ha estado a esto de echarme todo el año a perder, pero he dicho que no, hombre, que no merece la pena, que ya no, a estas alturas. No estás atravesando una situación en la que hay emergencias a tu alrededor ahora mismo. Claro. Pero lo que tú me has comentado, lo que tú me has comentado, que es lo que he comentado y tal, porque estaba comentando precisamente tu comentario, es que te has dado cuenta y tal de que has perdido el año menos veces. Sí, bastante. Haciendo retrospectiva y memoria. Pero es que no hay, ya pero ya está, con que sean menos veces trabajo. Ya es un gran avance, ¿sabes? O sea, es que es un gran avance. Sí. Yo me he puesto nota. Como estamos en época de exámenes, de notas y tal, yo me he puesto nota, te lo he dicho esta mañana. Hace 2 años, año y medio, hubiese sido muy deficiente aquí en España, que era un 1, un 2, y ahora estoy por un 4, 3, depende no del te día. Consigues aprobar, no te consigues aprobar. No llego, es que si me llegáis a ver, claro, así en pantallita es fácil, pero luego viendo a la tita Geno en vivo y en directo... durísima cambia, contigo misma, durísima. Esto cambia. Misma. No te das tregua, no te das tregua. No.
No, porque si no encima me pongo tontita, no, déjalo. Quería dirigirme a todos los profes. Felipe, te tengo en mente cada vez que estoy con mis hijas, sobre todo con la pequeña, y me viene mucho la etología, porque me sirve muchísimo más que la psicología infantil, te lo digo yo. O sea, es súper práctico. Además me viene la imagen de qué diría Felipe aquí, porque es que si no pierdo yo los papeles. Y Jorge, eres el contador de historias mágico. O sea, eres capaz de trasladarme. Y mira que yo mi hemisferio derecho es duro de pelar y tú lo consigues. Y es de agradecer. No sé si está Mario porque no lo veo, pero sí, aquí también está, ahí lo estamos viendo, no lo hemos perdido. Vale, yo no llego a verlo, pero vamos, da igual. Mario, que un saludo desde aquí, desde la zona sur también en Fuenlabrada. Eres mi científico. Cuando veo que me voy a volar me acuerdo de ti. Digo, a ver, ¿para qué diría aquí Mario? Es así. Y con Ana, os tengo que decir que si pidiese feedback, a la única que se lo pediría de todos vosotros, que me resultéis un poco cabroncetes, y perdonad la frase, sería a Ana. Que lo sepáis. Pero muy bien, que muchísimo gusto haber estado con vosotros y que nos vemos al año que viene, que me escribo la solicitud de leyes para el curso que viene. Os veo otra vez, que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Geno. Has sido persistente, consistente. Muchísimas gracias además por hablar un ratito y tal, que has estado muy calladita. Hoy era el día que no ibas a hablar, ¿verdad, Geno? ¿Ves cómo digo yo? Es que te gusta meter el dedo. Claro, una que es reactiva emocional, pues entra de cabeza. Y así pierdo yo el día, el siglo, el año y la parte de la noche. Un discurso por WhatsApp sobre que no va a hablar. Digo, no voy a hablar porque me va a dar cosa. Nah, imposible. Esto no. Pues no que yo aprecio muchísimo cuando uno decide que no va a hablar y luego hablas, perfecto, qué bien y tal. Se le sabes hacer la contraria a la tendencia. Un besazo, niña. Genoveva Álvarez, que te había dicho a ti y tal, que era la segunda, pero se equivocó Geno y se lanzó como un... ¿Qué tal, Genoveva? ¿Qué tal? Lo primero, bueno, muchas gracias a todos y bueno, pues yo un poco también como Geno, que de cada uno los tengo presentes y me llevo cosas muy importantes. Me encanta, Felipe, cómo tienes esa claridad para bajar a tierra y poner las cosas con esa claridad. Te lo agradezco muchísimo. Mario, me he reído con tus historias de cada eneatipo y con esa, pues ese recordatorio constante de tener confianza. Con Ana también, esta cercanía y poner en palabras como muy del diario, todo el conocimiento. Con Jorge, la creatividad, los cuentos, tal cual como dijo Geno. Isa, bueno, pues esa manera de ayudarnos a discernir y a no volarnos y a no caer en pensamientos mágicos. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Muchas de las cosas que quizá hemos estado viendo aquí, yo las estuve viendo en otros cursos, en otros talleres, en libros, en fin, en muchas cosas a lo largo de los años. Y ahorita es como poderlo poner dentro de las leyes, como que algo ha caído. Y yo, si tuviera que decir con qué me quedo de estos meses de estar aquí en leyes, probablemente sea con esto de estar más atenta, esto de no cabrearnos y no perder la atención. O sea, de estar como observándome más y pillándome más cuando pierdo la atención. Y entonces te distraes. El engancharme es como un recordatorio de cuidado que te estás yendo. Y lo que he usado yo como para regresar es, ¿qué me pasa a mí con esto? Esa pregunta, ¿qué me pasa a mí con esto que está sucediendo? Y eso me hace como regresar mucho más al centro. Otra cosa con la que me quedo muchísimo y que he estado practicando mucho es lo de la foto grande, de ver las cosas desde otro lugar. Y me vino, y se los quiero compartir, algo que en algún curso un profesor nos decía, y creo que aplica mucho para todo esto que estamos viendo, que es como si la vida fuera un gran telar donde hubiera un bordado y que nosotros estamos por debajo de ese telar y vemos un montón de hilos incomprensibles, nudos y cambios de colores y no entendemos, pero que hay un plan superior, alguien que está viendo por arriba o algo que está, una inteligencia que está viendo el bordado completo y que todo tiene sentido y todo tiene propósito. Entonces, bueno, eso me ayuda mucho como a poder aceptar
y asumir las cosas que van sucediendo, asumir mi parte, me ha ayudado a tomar acciones efectivas, porque si me quedo culpando, pues ni hay acción, ni hay cambio, ni hay transformación. Y los resultados pues me van dando muestra de que por ahí va. Y lo último también, que también me he cachado en estos días o me he dado cuenta, es como cuando me desapego de los resultados, cuando estoy más expectante y menos a la expectativa, con expectativas, la vida me sorprende. Y como cuando doy mi 100 y entrego las cosas sin aferrarme al resultado que van a dar, pues parece que van mejor los resultados. Es Entonces, bueno, pues brutal esto muchas que estás cosas bonitas. diciendo. Yo de verdad me siento muy, muy agradecida, muy afortunada, pues de que en alguna tutoría me hayas dicho que estaba estas sesiones y bueno, pues tener la correspondencia de estar aquí, lo agradezco muchísimo a cada uno. Y a Muchísimas todos los gracias, compañeros Noriega. también. Normalmente no puedo estar con el micro ni con la cámara encendida, pero bueno, hoy moví varias cosas para poder estar acá. Muchísimas gracias. Y hemos apreciado también mucho y hemos visto en la ventanita, a veces solo tu foto y tal, pero siempre has sido detrás de las Persicomogeno, ¿no? Persistente, consistente, has seguido insistiendo. No es fácil venirse por aquí a darse cuenta de lo equivocado que está uno y del grado de responsabilidad que tiene uno con respecto a lo que ha pasado, ¿no? Pero lo interesante es que eso ya pasó. Tal, ¿sabes? O sea que larga vida a lo que vaya a pasar. Y aquí es que la frase de hoy es, estamos creando la realidad y entonces con otra actitud se crean otras realidades. Y eso lo estás verificando. Y también lo ha verificado Geno, que nos lo ha dicho, y Rocío. Rocío nos ha dado una lección. De que empiezan de repente a aparecer los escenarios con la ley del mínimo esfuerzo, esa que teníamos tanta resistencia con lo de la ley del mínimo esfuerzo, y que es que hay que desgallitarse para conseguir las cosas. Depende de en qué realidad estés, te tendrás que desgallitar o las cosas van apareciendo. Qué maravilla, ¿no? Imaginaros qué dicha, ¿no? Que las cosas vayan apareciendo. Pero para ello y tal hay que renunciar, hacer algunas renuncias. Y con las renuncias empezaremos, en el principio de nosotros aquí en España, esto tenemos 2 comienzos de año, uno es en septiembre y otro es en enero. Ahora va a empezar a hacer un calor brutal aquí, ¿no? Y entonces la gente ya no quiere leyes, quiere playa, sol, rico, mar y refrigerarse. Buen momento para tomarnos vacaciones. Y para los demás, pues estaremos pensando en vosotros. Estamos conectados, ya esto es indisoluble. Así que bueno, pues Felipe te manda una despedida. Creo que ya es momento para irnos yendo. Y alguna recomendación. Nada, pues agradecer a todos las palabras que han dicho. Para nosotros es también un súper placer. Aprendemos todos de todos como siempre y maravilloso. Y a vivir se aprende viviendo, así que hay que, como dije una vez, a echarle ganas, a disfrutar la vida, a disfrutar lo que nos venga, hacer las cosas con conciencia y buscar el equilibrio y vivamos la vida, que perdemos mucho tiempo y esto se pasa muy rápido, así que... Esto se pasa muy rápido, ¿verdad? Muchas gracias, Felipe. Ana, danos una recomendación. Pues mira, recomendación es que no penséis mucho. Y que disfrutéis del verano y ya está. No hay que comerse la cabeza. Fantástico, qué maravilla. Y tal, adiós a la pensadera, ¿no? Muy bien. Mario, vuélvenos a hacer otra recomendación. En la que nos has dicho antes, hablaba fundamentalmente de agradecimiento, ¿verdad? Y de estar contento, ¿verdad? Agradecer y mi resumen de todos estos meses que hemos estado juntos, pues eso, es transmitiros la confianza en la vida, que es lo más importante. Tener confianza siempre. Qué maravilla. Y además necesitaremos que nos lo recuerdes por muchos años, que lo sepas, ¿de acuerdo? Claro que sí. Y te abrazo con todo mi amor, así como a todos. Al Jorge, de la recomendación final. Gracias, Isa. Bueno, yo quiero cerrar con un cuento, como no podía ser de otra manera, a modo de recomendación, para que nos pongamos atentos y para que no perdamos la cantidad de cosas maravillosas que pueden estar sucediendo a nuestro alrededor. Y con esto me despido, agradecido de corazón por sus palabras, ¿no? El cuento dice así.
En mi salón de clases hay un niño ciego que no sueña a colores. Se me olvidó decirle que yo, cuando huelo las rosas, siempre cierro los ojos. Feliz verano. Un beso enorme. Un beso a Sito Pons, que yo siempre aprecio mucho que venga por aquí, y a toda su familia, así como a todos y a cada uno de vosotros, os deseo un buen verano. Ruth, no nos has contado qué te ha ocurrido y cómo ha sido, pero no obstante, sí, ¿querías decir algo? No, has levantado la mano sin querer. Bueno. No, que levanté la mano, pero como... bueno, buenas noches a todos antes. Que me lío, que yo entro como un toro Vale, de Miura. nada, que no, estábamos despidiéndonos, Por a eso. Débora Caneselle también, es que eres una de nuestras grandes, como te diría yo, participantes siempre, ¿no? Y muy bien, pues entonces hasta la próxima, os mandaremos la grabación, os mandaremos cuando vayan a ser las próximas convocatorias. Feliz verano a los que vivimos por este hemisferio y felices meses de julio y agosto para todos los demás. Os queremos muchísimo. ¡Mua! Adiós.